En la noche del 25 de julio de 1817, víspera del Día de Santiago, la casa grande de la Hacienda El Mirador, en los valles de Morelos, en México, resplandecía con cientos de velas de cera de abeja. Toda la región se había reunido para celebrar la tradicional fiesta que celebraba al santo patrono de España. En medio de todo ese bullicio, Malinali, la cocinera esclava más respetada de Morelos, se movía entre la cocina y el salón. Llevaba bandejas de comida exquisita, de esa que te hace salivar solo con el olor. 12 hombres, dueños de tierras, oficiales del ejército español, estaban allí, bebiendo y celebrando. Lo que no sabían es que esa noche, cada trago de mezcal que llevaban a sus labios cargaba con el sabor amargo de la venganza. Malinali había pasado meses enteros planeando esta noche. Había preparado su receta final, una mezcla de plantas venenosas que solo los curanderos de su pueblo conocían, y la había dosificado con la precisión de un científico, porque había estudiado a cada uno de esos hombres, conocía sus debilidades, sus achaques, sus enfermedades. Cuando el sol de la mañana se asomó sobre los campos de caña, 12 cadáveres yacían esparcidos por el salón. La mujer que había cocinado para alimentar a sus opresores se había convertido en la arquitecta de una de las venganzas más frías y calculadas de la historia de la esclavitud. Esta es la historia de una mujer que convirtió su habilidad en la cocina en un arma mortal contra el sistema que la tenía cautiva. Una historia de paciencia, dolor y justicia silenciosa. Malinali nació en el año 1782 en una pequeña aldea náhuatl. Desde niña, su destino estaba marcado por el conocimiento ancestral de su gente, un conocimiento que se convertiría en su única esperanza. Su madre, Citlali, era una curandera experta en plantas medicinales. Y Malinali, con tan solo unos años, ya la seguía a los campos, aprendiendo a distinguir las hierbas, sus usos curativos y también sus efectos letales. A los 9 años, su vida dio un giro brutal. Fue capturada durante una de esas incursiones de cazadores de esclavos que, a pesar de las leyes, seguían operando en las zonas más remotas. La vendieron al hacendado don Alejandro Fuentes y Mendoza, el dueño de El Mirador. Por su inteligencia y memoria, Malinali fue enviada a la cocina de la Casa Grande. La esposa del hacendado, doña Francisca, no tardó en darse cuenta del talento natural que tenía Malinali para la cocina, algo que nunca había visto. Y así, por más de 2 décadas, Malinali se volvió indispensable. Sus platillos eran famosos en toda la región. Los hacendados viajaban kilómetros solo para probar sus creaciones. Para don Alejandro, Malinali no era una persona, era un trofeo, un símbolo de estatus. Pero, a puertas cerradas, en la aparente tranquilidad de la cocina, Malinali no se limitaba a cocinar. Observaba, memorizaba cada detalle de la vida de los señores. Sabía que don Alejandro sufría de problemas estomacales, que doña Francisca tenía el corazón débil, y que el hijo, Alejandro Jr., se emborrachaba hasta el punto de arruinar su hígado. Durante todos esos años, Malinali fue testigo de las peores crueldades del sistema. Vio a hombres ser azotados hasta la muerte. Vio a mujeres ser violadas. Vio a niños, con la inocencia en sus rostros, ser vendidos y arrancados de los brazos de sus madres. Cada atrocidad se grababa en su memoria como una cuenta pendiente que algún día cobraría. El punto de quiebre, el momento en que todo cambió para Malinali, llegó en el año 1810. Se enamoró de Nicolás, un herrero de una hacienda vecina. Tuvieron encuentros secretos durante 2 años, hasta que Malinali quedó embarazada. Cuando don Alejandro lo descubrió, su reacción fue brutal. Vendió a Nicolás a una mina de plata en Taxco, donde la esperanza de vida no superaba los 3 años. Y, lo que es peor, obligó a Malinali a tomar un preparado de hierbas que le provocó un aborto. A partir de ese instante, Malinali supo que la única forma de encontrar paz sería a través de la venganza. Pero no una venganza de fuerza bruta, sino una venganza silenciosa y meticulosamente planeada. Comenzó a estudiar en secreto las propiedades venenosas de las plantas. Probaba dosis pequeñas en animales enfermos para entender los efectos de cada sustancia. Durante los siguientes 7 años, perfeccionó su conocimiento, creando mezclas que causaban muertes diferentes,
algunas rápidas, otras lentas, que parecían enfermedades naturales. Guardaba sus descubrimientos en la memoria, porque escribir habría sido imposible y peligroso. En 1817, Malinali sintió que había llegado el momento. La fiesta de Santiago en la Casa Grande, donde ella prepararía toda la comida y bebida, sería la oportunidad perfecta. Su lista de objetivos no era al azar. Había catalogado mentalmente a los 12 hombres más crueles de la región, aquellos cuyas muertes sembrarían el terror en el corazón de todos los demás. El número 1 en su lista era don Alejandro Fuentes y Mendoza, su propio amo. Un hombre de 56 años, famoso por su sadismo. Había creado un sistema de castigos que incluía frotar sal gruesa en las heridas de los azotados para prolongar la agonía. También obligaba a los esclavos a uniones forzadas en público para humillarlos. El segundo objetivo era el capitán Diego Velázquez, un oficial militar encargado de cazar esclavos fugitivos. Velázquez había creado una escuela de disciplina, un barracón donde torturaba a los que consideraba problemáticos, usando hierros al rojo vivo y mutilaciones. Malinali había presenciado estas sesiones con sus propios ojos cuando llevaba comida a los torturados. Y el tercer nombre era don Francisco Altamirano, un hombre que se había especializado en algo aún más cruel: separar familias. Vendía hijos a haciendas lejanas solo para ver el sufrimiento de sus madres y llevaba un registro detallado de cuántas familias había destruido, como si fuera un juego macabro. Entre los otros objetivos estaban el coronel José María Osorio, que marcaba a los fugitivos con hierros en el rostro; don Antonio Carlos de Santos, que usaba látigos con vidrio molido en las puntas; y el capitán Manuel de Anda Ribeiro, que violaba a esclavas jóvenes y las vendía cuando quedaban embarazadas. Malinali conocía los hábitos de cada uno de estos hombres. Sabía que don Alejandro prefería el mezcal, que el capitán Velázquez era un glotón de los buñuelos de canela que ella preparaba, y que don Francisco solía beber pulque puro entre plato y plato. Durante meses, Malinali probó diferentes combinaciones para cada objetivo. Para los más robustos, como don Alejandro, preparó una mezcla concentrada de toloache y colorín. Para aquellos con problemas de salud, como don Antonio, que sufría del corazón, desarrolló preparados que acelerarían sus condiciones hasta la muerte. La genialidad del plan residía en su sencillez. Cada señor recibiría el veneno perfecto, dosificado para causar síntomas que se confundirían con muertes naturales, en el peor de los casos, una intoxicación alimentaria. Malinali calculó que tardarían al menos una semana en sospechar de envenenamiento, tiempo suficiente para que ella desapareciera en la inmensidad de las montañas, donde se escondían comunidades de cimarrones. Para ejecutar su plan, Malinali contó con la ayuda de 3 esclavos en quienes confiaba ciegamente: Tomás, que servía las mesas; Lupita, que limpiaba y conocía los hábitos de los invitados; y Miguel, un joven cocinero que distribuiría los platos envenenados. 2 días antes de la fiesta, Malinali inició los preparativos finales. Recolectó las plantas venenosas y las molió en la oscuridad de la noche. Probó cada preparado una última vez en ratas, para asegurarse de que las dosis fueran exactas. El 25 de julio de 1817, a las 6 de la mañana, Malinali se levantó como siempre. Pero esa mañana, algo era diferente. Sería el día en que transformaría sus habilidades culinarias en una sentencia de muerte. La cocina de la Casa Grande bullía de actividad. 6 esclavos trabajaban en el banquete, pero solo 4 sabían que algunos platos tendrían ingredientes especiales. Malinali, Tomás, Lupita y Miguel, unidos por el deseo de venganza. El menú de la fiesta había sido diseñado por Malinali para facilitar la administración de los venenos. Para la entrada, chiles rellenos, cuyo sabor fuerte ocultaría cualquier gusto extraño. El plato principal sería un lechón asado con mole poblano. Pero los platos especiales solo serían para los 12 objetivos. Malinali había preparado versiones personalizadas para cada uno. Para don Alejandro, mezcal endulzado con miel y semillas de toloache. Para el capitán Velázquez, buñuelos con colorín molido. Y para don Francisco,
el pulque mezclado con extracto de hierba de la cucaracha. El proceso de envenenamiento fue una obra de arte macabra. Malinali calculó las dosis basándose en el peso de cada hombre, usando semillas como unidad de medida, tal como le había enseñado su madre. Así se aseguró de que las dosis fueran letales, pero no tan grandes como para causar efectos inmediatos. Durante la mañana, Malinali trabajó con la concentración de un cirujano. Preparó primero los platos de los invitados inocentes. Después, se dedicó a las versiones letales. Cada plato envenenado tenía una marca sutil, una hoja de pazote colocada de una forma específica, un grano de pimienta extra. Pequeñas señales que solo ella y sus cómplices podían reconocer. Tomás, el que servía, memorizó la posición de cada invitado, información que Malinali había obtenido de doña Francisca. Los 12 objetivos estarían en 3 mesas diferentes, por lo que Tomás debía ser tan preciso como un militar. Lupita se encargó de las bebidas especiales, marcando cada jarra con pequeñas muescas. Y Miguel, el más joven, tuvo la crucial misión de asegurarse de que ningún esclavo comiera por error los alimentos envenenados. A las 2 de la tarde, Malinali hizo la última revisión. Todo estaba perfecto. Los platos envenenados listos, las dosis correctas, los cómplices listos. Solo quedaba esperar a que llegaran los invitados. En esos momentos finales, Malinali sintió una extraña paz. Después de 35 años de cautiverio, finalmente cobraría la cuenta del sufrimiento. Cada plato envenenado era una lágrima derramada. Cada dosis de veneno, un latigazo recibido. Cuando la campana de la capilla sonó a las 3 de la tarde, anunciando la llegada de los primeros invitados, Malinali estaba preparada para ejecutar la venganza más silenciosa de la historia de Morelos. A las 4 de la tarde, la hacienda se llenó de los carruajes y jinetes de la élite de la sociedad esclavista. Malinali observaba todo desde la ventana de la cocina. El primero en llegar fue el capitán Diego Velázquez, riéndose a carcajadas de una broma sobre disciplinar a los indios perezosos. Malinali lo escuchó jactarse de haber capturado a 5 esclavos fugitivos. Luego llegó don Francisco Altamirano, alardeando de haber vendido una familia entera de esclavos esa misma mañana. Se ajustaba la corbata de seda mientras contaba la ganancia obtenida. El salón principal pronto se llenó de conversaciones sobre el precio del azúcar y, lo que más le dolía a Malinali, sobre métodos de control y tortura. Cada palabra que escuchaba a través de la puerta de la cocina alimentaba su odio. Esos hombres discutían sobre seres humanos como si fueran ganado. A las 5 en punto, los 12 objetivos estaban sentados en sus lugares. Malinali dio la señal a Tomás para empezar a servir. El plan se puso en marcha con la precisión de un reloj. Don Alejandro fue el primero en probar los chiles rellenos. Malinali se ha superado una vez más, comentó en voz alta, sin saber que elogiaba a la mujer que estaba a punto de matarlo. El capitán Velázquez también pidió una segunda porción de los buñuelos que sellaban su destino. Durante la primera hora de la fiesta, Malinali se mantuvo vigilante. Los venenos tardarían de 1 a 3 horas en hacer efecto. A las 6:30, don Francisco fue el primero en mostrar señales. Comenzó a sudar y a quejarse de calor. Para su desgracia, pidió más pulque, justo lo que Malinali había planeado. El alcohol aceleraría la absorción del veneno, y don Francisco bebió 3 grandes tragos, sellando su destino para siempre. Alrededor de las 7, don Antonio se llevó la mano al pecho y respiró con dificultad. El veneno de digital estaba atacando su corazón, que ya era débil. Pidió que le trajeran sus medicinas, pero Malinali sabía que nada lo salvaría. Don Alejandro, con su fuerte constitución, tardó más en mostrar síntomas. A las 7:30 se quejó de visión borrosa y su voz se volvió pastosa. Intentaba disimular, pero Malinali notó que ya no podía articular bien las palabras. Mientras tanto, la fiesta continuaba. Nadie sospechaba que 12 de los presentes estaban siendo envenenados lentamente por la misma mujer que había preparado el banquete. A las 8 en punto,
Malinali dio inicio a la segunda fase, la distribución del plato principal. Lechón asado con mole, especial para los objetivos. Esta sería la dosis final para garantizar que todos murieran antes del amanecer. A las 8:30, la calma de la fiesta se rompió. Lo que había comenzado como pequeños malestares se transformó en una crisis médica. El primero en colapsar fue don Francisco Altamirano. En medio de una conversación, empezó a convulsionar violentamente, derribando la silla y cayendo al suelo. Su esposa gritó de terror mientras él se debatía con espuma en la boca. A los pocos minutos, todo terminó. Don Francisco, muerto. La muerte súbita de Altamirano desató el pánico. El doctor Joaquín Herrera, el médico presente, se arrodilló a su lado y lo declaró muerto, atribuyendo la muerte a un ataque apoplético. Pero antes de que pudieran procesar lo sucedido, el caos se apoderó del salón. El capitán Velázquez, con la cara descompuesta, empezó a vomitar sangre y a gritar de dolor. Pedía agua, sin saber que cada trago de agua solo aceleraba el veneno que le destruía los órganos internos. Don Alejandro, intentando mantener la compostura, sentía su visión oscurecerse. El toloache comenzaba a paralizarlo, de las extremidades hacia los órganos vitales. Sus manos temblaban, su voz era incomprensible. Don Antonio se levantó de la mesa, respirando con dificultad, con la mano en el pecho. Pidió un sacerdote, sintiendo que la muerte se acercaba. Y así fue. Murió a los pocos minutos. Malinali lo observaba todo desde la cocina. Sentía una satisfacción oscura al ver a sus torturadores agonizar. Cada grito de dolor era como música para sus oídos, cada convulsión un acto de justicia. Después de 35 años de cautiverio, finalmente presenciaba la venganza que había planeado meticulosamente. El doctor Herrera estaba totalmente perdido. Nunca se había enfrentado a un envenenamiento múltiple. Intentaba aplicar los métodos de la época, como sangrías y cataplasmas, pero nada funcionaba. Era como si cada hombre estuviera muriendo de una enfermedad completamente diferente. A las 9, 3 de los 12 objetivos ya estaban muertos. El pánico se instaló cuando los invitados se dieron cuenta de que no era una coincidencia, sino una contaminación que afectaba solo a algunos hombres. Doña Francisca, esposa de don Alejandro, comenzó a sospechar. Ordenó que llamaran al párroco para dar los últimos sacramentos. Don Alejandro, sintiendo que su final se acercaba, usó sus últimas fuerzas para llamar a Malinali. Con voz pastosa y dificultad para respirar, le preguntó si había notado algo extraño en la comida. La respuesta de Malinali fue de una calma que heló la sangre. No, patrón. Todo fue preparado con el mayor cuidado y cariño. Fueron las últimas palabras que don Alejandro escuchó antes de que la parálisis le arrebatara el aliento. Una muerte lenta y agonizante, reflejo exacto del sufrimiento que él había causado a cientos de esclavos. Entre las 9:30 y las 10 de la noche, la hacienda se convirtió en un cementerio. Los venenos de Malinali alcanzaron su máxima potencia, y las muertes se sucedieron una tras otra, dejando a los invitados que aún estaban vivos en un estado de terror absoluto. El coronel José María Osorio, el que marcaba a los fugitivos con hierro, fue el cuarto en morir. Sufrió una agonía de 20 minutos con vómitos de sangre y convulsiones. Su esposa se desmayó al verlo retorcerse de dolor. El siguiente fue don Carlos de Santos, el que usaba látigos con vidrio. Para él, Malinali preparó una muerte especialmente cruel, parálisis y alucinaciones. Santos pasó sus últimos momentos gritando que veía a los esclavos muertos que venían a buscarlo. Una escena que dejó a todos aterrorizados. El capitán Manuel de Anda Ribeiro, el que violaba a las jóvenes, fue el sexto en sucumbir. Para él, Malinali usó una dosis concentrada de curare. Murió asfixiado lentamente, consciente de todo, pero incapaz de moverse o pedir ayuda. Una parálisis terrible que reflejaba la impotencia de sus víctimas. El doctor
Herrera, desorientado, no podía hacer nada. Los síntomas eran tan variados y severos que parecía que cada hombre moría de una enfermedad diferente. A esa altura, las familias que quedaban comenzaron a huir de la casa. Querían escapar de lo que parecía ser un lugar maldito. Solo los más cercanos a don Alejandro se quedaron, divididos entre la lealtad y el terror. A las 10:15, la séptima víctima cayó. Don Xavier Almeida, el que separaba a las madres de sus hijos, murió con un cuerpo arqueado por las convulsiones. El octavo en morir fue el mayor Joaquín Silva Prado, el que torturaba a los esclavos hasta la locura. Malinali le dio una mezcla que causó delirios y un coma profundo. Prado murió gritando que veía a demonios indígenas que venían a buscarlo. La novena víctima fue el capitán Antonio Pereira de Santos, el coleccionista de instrumentos de tortura. Para él, Malinali reservó una muerte irónica, con un veneno de plantas ornamentales que él mismo cultivaba en su jardín. Santos murió rápidamente, pero no sin antes experimentar la misma sensación de impotencia que sus víctimas conocían bien. A las 11 de la noche, 3 objetivos aún se resistían a los venenos, pero era obvio que no les quedaba mucho tiempo. Malinali había calibrado las dosis con precisión, sabiendo que los 3 restantes morirían antes de la medianoche, completando su venganza personal contra los 12 hombres más crueles de la región. Mientras observaba la agonía final de sus torturadores, Malinali sentía una paz extraña. Después de 35 años de sufrimiento, finalmente había encontrado una forma de equilibrar la balanza de la justicia. La medianoche en punto. Don Alejandro Fuentes y Mendoza, el anfitrión y principal verdugo de Malinali, finalmente sucumbió. Murió asfixiado por la parálisis progresiva que atacó su sistema respiratorio, experimentando en sus últimos momentos la misma desesperación que había impuesto a cientos de esclavos. Su muerte marcó el 10º fallecimiento de la noche, dejando solo a 2 hombres vivos, pero ya agonizantes. El mayor José Antonio de la Costa, que había creado un sistema para forzar a los esclavos a torturarse mutuamente, estaba en coma profundo. Su respiración irregular indicaba que la muerte era inminente. El último en resistir era el capitán Sebastián de Oliveira León, conocido por violar a mujeres embarazadas y vender a los hijos que nacían. Para él, Malinali había reservado la agonía más prolongada, un veneno que causaba un fallo lento y doloroso de varios órganos. León aún estaba consciente, pero su cuerpo ya no respondía. Durante toda esa noche de terror, Malinali se había quedado en la cocina, fingiendo trabajar en la limpieza y la organización. Cuando algún invitado la cuestionaba sobre la comida, ella respondía con una tranquilidad absoluta, insistiendo en que todo estaba fresco y que lo había preparado con el mayor cuidado. Fue Tomás, el esclavo que servía, quien finalmente se rompió bajo la presión. Aterrorizado de ser torturado si lo descubrían, confesó su participación, revelando cómo había marcado discretamente los platos y cómo habían distribuido la comida envenenada. La confesión de Tomás desató una búsqueda frenética en la cocina. Los investigadores encontraron restos de plantas venenosas, frascos con sustancias sospechosas e incluso borradores de un mapa que indicaba dónde se sentaría cada invitado. La prueba definitiva. Malinali fue arrestada a las 2 de la madrugada, cuando los últimos 2 hombres, de la Costa y Oliveira, finalmente murieron. Su lista de 12 víctimas estaba completa. Durante el interrogatorio, mantuvo una calma total. Al principio negó cualquier participación, alegando que los esclavos habían actuado por su cuenta. Pero cuando le mostraron los testimonios de Tomás, Lupita y Miguel, que habían confesado bajo tortura, Malinali finalmente dejó la farsa con una serenidad que impresionó a todos. Admitió haber planeado y ejecutado todo. Fueron 35 años de sufrimiento, le dijo el oficial que la interrogaba. 35 años viendo a mis hermanos ser torturados, violados, asesinados. Esos hombres no eran humanos, eran demonios. Yo hice justicia con mis propias manos. Cuando le preguntaron cómo había aprendido sobre los venenos, Malinali reveló el alcance de su conocimiento. Dijo que había estudiado plantas durante décadas, probando combinaciones en animales enfermos, consultando a curanderos y cimarrones.
Se había convertido en una experta en toxicología sin que nadie lo sospechara, usando la cocina como su laboratorio personal para desarrollar sus armas letales. El interrogatorio también reveló la frialdad con la que había planeado todo. Cada veneno fue elegido específicamente para cada víctima, una justicia poética que Malinali había diseñado como una macabra obra de arte. Cuando el sol se asomó sobre los valles de Morelos, 12 cuerpos yacían en la hacienda en Mirador, y Malinali estaba en prisión, esperando un juicio que sabía que terminaría con su ejecución. Pero ella había cumplido su promesa silenciosa. El juicio de Malinali comenzó 3 semanas después. Tuvo una repercusión que sacudió a toda la sociedad esclavista de México. Por primera vez, una esclava había ejecutado una venganza de tal magnitud. El tribunal fue presidido por un juez conocido por su severidad, y el fiscal la describió como una amenaza para el orden social. Durante los 5 días que duró el juicio, Malinali mantuvo una dignidad impresionante. Respondió con calma a todas las preguntas, explicando cada detalle del plan. No mostró arrepentimiento. Insistió en que había hecho justicia divina contra hombres que eran demonios encarnados. El caso expuso una terrible vulnerabilidad del sistema, la dependencia total de los señores en el trabajo de sus cautivos. Malinali había usado esa misma dependencia en su contra. En su testimonio, Malinali dio detalles impactantes de los crímenes de los hombres que había matado. Describió torturas, violaciones y separaciones familiares con una precisión que horrorizó a los jueces. Don Alejandro violó a mi hermana cuando ella tenía 13 años, dijo con voz firme. El capitán Velázquez mandó azotar a mi sobrino hasta la muerte por pedir agua. Don Francisco vendió a mi hija adoptiva solo para hacerme sufrir. Cada uno de ellos pagó exactamente por lo que hizo. La defensa de Malinali estuvo a cargo de un abogado liberal que aceptó el caso de forma gratuita. Argumentó que ella había actuado en legítima defensa después de décadas de agresiones. Pero el resultado ya estaba decidido. La sociedad esclavista no podía permitir que una esclava que había matado a 12 señores saliera con vida, porque eso enviaría un mensaje muy peligroso. Malinali fue condenada a muerte por ahorcamiento. Durante sus últimos días en prisión, recibió la visita de decenas de esclavos, que la veían como un símbolo de resistencia. Muchos besaban sus manos a través de los barrotes, tratándola como una santa. La ejecución se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1817 en la Plaza Mayor de Cuernavaca. Las autoridades coloniales esperaban que su muerte pública sirviera como un ejemplo para otros esclavos. Pero el efecto fue el opuesto. Malinali caminó hacia el patíbulo con la dignidad de una reina, sin mostrar ni un rastro de miedo. Sus últimas palabras, gritadas a la multitud antes de ser ejecutada, resonaron como un grito de guerra. Muero libre. Ustedes seguirán siendo esclavos de su propia maldad. La muerte de Malinali no puso fin a su influencia. En los meses siguientes, estallaron revueltas de esclavos en varias provincias, todas inspiradas por su ejemplo. Los hacendados de todo México comenzaron a contratar probadores de comida y a despedir a cocineras de confianza, viviendo bajo un terror constante. El miedo que Malinali había sembrado duraría décadas y ayudaría a acelerar la abolición de la esclavitud. Hoy, más de 2 siglos después, Malinali es recordada como una heroína popular, una mujer que prefirió morir de pie a vivir de rodillas. Su tumba en el cementerio de los afligidos, en Cuernavaca, recibe flores anónimas cada año, colocadas por descendientes de esclavos que aún honran su memoria. La masacre de la hacienda en Mirador se convirtió en uno de los episodios más icónicos de la resistencia esclava en México, demostrando que la lucha por la libertad puede tomar formas más sofisticadas que las revueltas armadas. Malinali probó que una sola persona, armada solo con inteligencia y determinación, podía sacudir los cimientos de un sistema opresor. La historia de Malinali nos enseña que la lucha por la justicia puede asumir formas que los opresores jamás imaginan. La esclava que cocinaba para alimentar a sus opresores se convirtió en la mujer que les sirvió la última comida de sus vidas, cobrando una cuenta de 35 años de sufrimiento con la precisión de una cirujana y la frialdad de una jueza. Ahora quiero que tú me digas, ¿fue Malinali una heroína de la libertad, o cruzó una línea que nadie debería cruzar?
Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si te ha impactado esta historia, suscríbete al canal para que sigamos contándote más relatos como este. Si crees que esta historia merece ser conocida, compártela con alguien que sepas que la valorará.